Buenos días, mi nombre es María Fernanda Ballesteros Ortiz. Mi grupo está conformado por Angie Valeria Barrera Ávila, Emma Valentina Rodríguez Pantano, Camilo Sneider Salazar Vargas y Andrea Carolina Chaparro Telles. Pertenecemos a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Derecho, y nosotros les hablaremos sobre el derecho hebreo. Bueno, el derecho hebreo es un sistema de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad, basado en el principio de leyes consuetudinarias y religiosas que eran pactadas por Dios y el hombre, todo por medio de patriarcas como Abraham y después del nuevo patriarca Moisés. Medio geográfico. Los hebreos se encuentran situados en Asia Menor, frente a la costa del mar Mediterráneo entre los ríos Tigris y Éufrates, donde el territorio es seco y asimismo poco fértil, pero con llanuras aptas para la agricultura y el pastoreo o ganadería, debido al clima caluroso. En este territorio se distinguen tres regiones: Galilea, Sumeria y Jerusalén. Surgimiento. El surgimiento del derecho hebreo está basado en un principio de leyes pactadas por Dios y los hebreos, por medio del patriarca Abraham. En él se estableció la superioridad de Dios sobre todo lo creado, y como consecuencia todo orden moral era expresión de su voluntad divina. Este pacto primitivo rigió el pueblo judío hasta su cautiverio en Egipto. En este periodo, cuando surge un nuevo patriarca y caudillo llamado Moisés, quien es el destinado a liberar al pueblo judío de la opresión egipcia y dar al pueblo judío un nuevo pacto entre Dios y los mismos. Este pacto es conocido como Decálogo o 10 mandamientos. Surgimiento. Este conjunto de leyes buscaban también establecer un método sencillo para la administración de justicia dentro de las tribus. El sistema de justicia incluía el hecho de que Moisés le daba las facultades jurisprudenciales al Consejo de Ancianos para tratar casos corrientes. Sin embargo, en casos excepcionales, Moisés podía intervenir directamente, ya que él también contaba con las facultades jurisprudenciales entregadas de acuerdo a la tradición por el mismo Dios. Historia. La antigua legislación hebrea fue codificada en el año 900 y 600 a.C. Se encuentra en el libro Levíticos y Deuteronomio. Este da la impresión de ser más socialista que el Código Hammurabi. En materia penal se distinguen los pecados por ignorancia y los pecados por malicia. Estas leyes, creadas en el derecho hebreo, responden con las necesidades del hombre. En la cultura hebrea hubo tres periodos principales en su historia, los cuales fueron los patriarcas, los jueces y los reyes. A continuación, vamos a desarrollar un poco más estos periodos. En la cultura, los patriarcas. Los patriarcas eran los más ancianos de la tribu y tenían todos los poderes, además de impartir las leyes. Su fundador es Abraham. Abraham salió del pueblo de Mesopotamia con la misión de crear una nueva nación, luego de que Dios le hablara en sus sueños. Con él empieza la historia del pueblo judío y fue el primer patriarca. De él nace la dinastía de Abraham, con Isaac, su hijo, continuador de la alianza de su padre Abraham y Dios. Patriarca del Antiguo Testamento, hijo de Abraham, hermanastro de Ismael y padre de Jacob y Esaú. Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, a quien Jehová consagró con el nombre de Israel, que quiere decir el que combate a Dios. Se casó en Caldea y regresó a Palestina. Tuvo 12 hijos que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Y por último, pero no menos importante, Moisés, salvado de las aguas, que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y recibió las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Los jueces. El pueblo hebreo cae en varias situaciones y una de ellas es la esclavitud. Además, cuando el pueblo se portaba bien, Dios los bendecía, pero cuando no, Dios los castigaba. Para esta labor, Dios envía a los jueces, para darle beneficio al pueblo, liberándolos y bendiciéndolos. Eran diferentes hombres, así como también una mujer, Débora, algo que era muy extraño en estos tiempos, a quien Dios levantó en diferentes tiempos para liberar y salvar a los hijos de Israel de sus enemigos. Los principales jueces fueron Gedeón, Jefté,
Sansón, que tenía una extraordinaria fuerza, y Samuel. Los reyes. El pueblo hebreo se independiza ya que las 12 tribus de Israel se vuelven una sola, y como primer rey fue nombrado Saúl a petición del pueblo. Lamentablemente, él se aleja del camino de Dios y éste lo castiga, así que en su reemplazo llega David. Él sometió a los filisteos, edificó la ciudad de Jerusalén y gobernó con un gran acierto y sabiduría. Con este rey, el pueblo hebreo vive tiempos de paz, ya que al morir llega para reemplazarlo Salomón. Salomón, sabio legislador, escritor y poeta, edificó un gran templo a Jehová, uno de los reyes más importantes de la antigüedad, ya que era muy sabio. Siempre impartía justicia y jamás aplicando tiranía ni fuerza, sino sabiduría, algo que era muy extraño en la antigüedad. Fuentes formales del derecho hebreo. Las fuentes del derecho hebreo hacen referencia al principio, fundamento u origen del conjunto de normas jurídicas del pueblo hebreo. Las principales fuentes fueron el Decálogo, la Torá, la Misna y el Talmud. La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamado Pentateuco del cristianismo y constituye la base fundamental del judaísmo. Dentro de esto se encuentra el Decálogo. Son leyes dictadas directamente por Jehová. Para su pueblo, por lo tanto, son ordenanzas divinas. Y en cuanto al derecho penal, se regía por la ley del talión. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y esto se refleja en si se llega a quebrantar alguno de los siguientes mandamientos. No matarás, no tendrás dioses ajenos a mí, no hurtarás, no cometerás adulterio. Donde se dice que si esto llegara a pasar, vendrá un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitará, les hará perder la vista y acabará con su vida. El derecho civil estaba organizado dentro de un sistema patriarcal, donde todos estaban sujetos al padre o patriarcado. Los derechos y deberes de la familia eran: 1. Participar en el culto. 2. La venganza como deber del clan. Y 3. El derecho a hallar el nombre. En el derecho de familia tenían una ley inquebrantable escrita en el libro de Éxodo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre. La consecuencia de la persona que llegara a herir a sus padres era la muerte. En el caso de disolución de matrimonio o divorcio, la mujer podía pedir que le restituyeran el dote. El divorcio era materializado en caso de que o falleciera el cónyuge o por mandato legal o simplemente por repudio o despido a la mujer. En lo que concernía a las sucesiones, el hijo mayor recibía una doble porción en la herencia de su padre y el principio general era mantener la propiedad dentro de la misma familia. En el derecho laboral, las personas debían trabajar 6 días y descansar el séptimo, o mejor llamado, día de reposo. Esto regulado así en el Decálogo, más exactamente en Éxodo 20. De igual forma, trabajaban así durante 6 años en la siembra de la tierra y recogían sus cosechas, mas el séptimo año dejaban libre la tierra para que comieran los pobres. Los esclavos debían servir a sus amos por 6 años después de ser comprados, pero el séptimo año eran dejados en libertad. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y él le hubiera dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Los amos debían cuidar la integridad física de los esclavos. Si alguno hiere al ojo de su siervo o al ojo de su sierva y lo dañe, le dará libertad por razón de su ojo, y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente dará libertad. Y en continuidad con la temática hoy presentada, proseguiré con el Misná. Su nombre Misná proviene del verbo shana, que originalmente significa repetir y posteriormente enseñar e instruir. El sistema jurídico hebreo reconocía la existencia de una ley oral, la cual era transmitida de generación en generación, hasta que en el siglo III fue compilado por el rabino Judá, el príncipe de la Gran Asamblea. Entre las causas que hicieron necesaria su compilación pueden mencionarse la diáspora que sufrieron los judíos y la necesidad de armonizar y fijar el derecho hebreo aplicable ante la profusa normativa consuetudinaria existente, propiciando diversidad interpretativa y su aplicación.
Esta ley interpreta casos individuales de la conducta humana de acuerdo al precepto bíblico, es decir, el problema general en cada caso versaba sobre el punto de lo que debía o no hacer un hombre para llevar la práctica en todos sus detalles del espíritu y las ordenanzas del Torá. Y en continuidad, la Misná fue escrita originalmente en hebreo y se compone de 6 órdenes, los cuales abarcan en su conjunto la totalidad de la vida y relaciones del hombre y de la sociedad. Referente a las 6 órdenes, tenemos en primer lugar las semillas, que tratan de las reglas para el cultivo de la tierra y sus frutos, incluyendo a su vez los aspectos religiosos y sociales de las leyes agrícolas de la Torá. Explica y elabora los mandamientos de la Torá con respecto a los derechos de los pobres y los sacerdotes y levitas sobre el producto de la cosecha, así como las reglas y regulaciones sobre el cultivo y siembra de campos, jardines y huertas. Contiene en sí 11 tratados. En segundo lugar, tenemos las festividades, que tratan acerca de las festividades, el Sabbat y las normas de observancia. Contiene en sí 12 tratados. En tercer lugar, tenemos a las mujeres, que refiriendo al matrimonio, divorcio y leyes, contiene en sí 7 tratados, dentro de los cuales se regulan las situaciones legales de la posición de la mujer en los distintos ámbitos. En cuarto lugar, tenemos los daños, conteniendo la normativa referente a los daños de prejuicios civiles y penales, como así también los procedimientos judiciales. Contiene en sí 10 tratados. En quinto lugar, tenemos las cosas sagradas, que en su contenido expone sobre las leyes relacionadas con el culto en el templo, entre otros. Contiene en sí 11 tratados. En sexto y último lugar, tenemos las purezas, en referencia a lo puro y lo impuro en el sentido ritualista. Contiene en sí 12 tratados. Adicionalmente, la Misná está integrada por 5 diferentes elementos, los cuales son las explicaciones y desarrollos de la ley escrita que se atribuyen a Moisés, que eran incuestionables e inmutables, las disposiciones orales divinas complementarias de la ley escrita, las conclusiones de las discusiones de los doctores de la ley, los decretos de los doctores y los prefectos cuyo objetivo era asegurar una mejor observancia de la ley, y los reglamentos civiles. Adicionalmente, el Talmud. La palabra Talmud proviene del hebreo limud, es decir, en contextualización, enseñar, y se usa con el sentido de remarcar la enseñanza, el conocimiento y el estudio. 2 obras talmúdicas fueron elaboradas, una de ellas en Babilonia y otra en tierras bajas de Israel. El Talmud contiene en sí a la Misná y a su vez un análisis minucioso de la misma realizada por los rabinos de la época bajo el nombre de Gemara. El texto del Talmud es bilingüal. En lo que refiere a los textos misnaicos, habrá de mantenerse la lengua hebrea propia de esta legislación. En cambio, la parte de comentarios rabínicos que hacen a la Gemara habrá de utilizarse el arameo. Al grupo de rabinos que utilizaron y elaboraron el Talmud se denominó como amoraitas, del hebreo ama, cuyo significado es hablar e interpretar. El Talmud debe ser entendido como un sistema jurídico integral y totalizador. En él se abordan distintas temáticas y disciplinas del derecho, tales como derecho civil, penal, comercial, laboral y procesal. Se caracteriza por ser un sistema jurídico cerrado y autosuficiente, puesto que éste se basa en sí mismo, dándose sus propias reglas de interpretación y de aplicación. Su texto cobró vida y con el correr de los años numerosas interpretaciones fueron surgiendo, creando toda una jurisprudencia aplicable a casos particulares que llegan hasta nuestros días. En la actualidad, el Talmud sigue vigente a través de la respuesta rabínica, entendidas estas últimas como las respuestas dadas por los rabinos a consultas prácticas o de grupos institucionales tales como comunidades. Siempre se ha creído, al estudiar los sistemas jurídicos modernos continentales, que su fuente basal se encontraba en el antiguo derecho romano. Sin perjuicio de ello, estamos en condiciones de afirmar que otra parte importante de las fuentes formales de los sistemas jurídicos modernos continentales es el Antiguo Testamento y sus elaboraciones posteriores. En tal sentido, las normas jurídicas, al igual que toda otra manifestación objetiva de la cultura, no pueden ser entendidas sin las aíslas del medio cultural. Es a partir de la promulgación bíblica de los 10 mandamientos y su posterior incorporación a la tradición cultural moderna que se produjo de manera imperceptible. Esto es así en tanto y en cuanto el mundo moderno occidental reconoce su origen judeo-cristiano, que se sustenta sobre costumbres, instituciones y valores sociales, culturales, religiosos y jurídicos de origen bíblico.